Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo bendiciendo tu santo nombre. Vengo dándote gracias, Señor, por esta oportunidad. Una serie, Señor, donde nos has permitido conocerte, Señor, conocerte. Y en el nombre de Jesús, Señor, que podamos recibir de ti y que en nuestro interior puedan correr ríos de agua viva para que podamos tener esa vida eterna, Señor. Hoy te bendecimos, Padre, y glorificamos tu nombre. Señor, que tu palabra sea efectiva. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y definitivamente Dios es bueno, amén. Y es interesante porque una serie que nos ha enseñado cosas maravillosas, cosas lindas, cosas que tal vez muchos de nosotros no sabíamos. Y son cosas que nos traen a memoria y recordamos lo que es Jesús en nuestra vida. Es interesante cuando la pastora dice: estamos empezando de cero. Vamos a arrancar de nuevo a raíz de todo lo que está pasando, a raíz de la pandemia. Hay una necesidad de empezar de cero porque han sucedido cosas a nivel de iglesia. Y cuando empezamos de cero, una de las cosas primordiales que tenemos que hacer y aprender es conocer de Jesús. Mire, cuando llega una persona nueva al evangelio, cuando alguien se convierte a Cristo, lo primero que tenemos que enseñarle a esa persona es que conozca de aquel que le está dando la salvación. Amén. Y es ahí donde todo empieza. Y es lindo poder entender lo que la palabra nos quiere enseñar un poquito. Para entender quién es Dios, necesitamos recibir la revelación que viene del cielo. La única forma para entender quién es nuestro Padre Celestial es que Él mismo se revele a nosotros. Amén. Pero también de la misma forma, para conocer a Jesús, necesitamos verdaderamente recibir la revelación que viene del Padre. Amén. Para conocer a Jesús necesitamos la revelación que viene del Padre. Pero Jesús como nombre es un nombre masculino de origen español, del origen arameo. Y ese nombre se conoce en la actualidad, en el idioma actual arameo, como Yeshua. Y el significado literal de Jesús es Salvador. Entonces, cuando una persona se convierte a Jesús, cuando una persona reconoce su pecado, es ahí donde esa persona dice que conoce a Jesús. Y para conocer a Jesús tiene que entender que ese Jesús es su Salvador. Amén. Y uno de los propósitos de Jesús es y será enseñarnos y darnos todo de Él según la gracia. ¿Quién dice amén? Jesús fue y será. Y Él siempre nos va a enseñar y va a darnos todo de Él según la gracia. Amén. Y es importante empezar a conocer un poquito de historia y recordar puntos específicos, porque en el Antiguo Testamento Jesús es profetizado. Y es necesario introducir todo esto, meternos en el camino verdadero de entender cómo es que viene esa profecía, a raíz de qué y para qué. Amén. Y quiero que nos vayamos a Isaías 9:6. Y mira lo que dice la profecía: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable. Ojo con esto: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vuelvo y repito: porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Isaías nos empieza a relatar y nos dice: ojo, profetizo que va a nacer aquel hombre, aquel niño va a nacer, y ese niño va a ser nuestro admirable consejero. Es aquel hombre que nos va a enseñar cómo andar. Es aquel hombre que nos va a enseñar y nos va a aconsejar. Va a ser aquel hombre que va a ser formado con la fuerza de Dios.
y es aquel hombre que va a traer la paz a nuestras vidas. ¿Por qué Isaías profetiza eso? En aquellos tiempos eran tiempos difíciles, que estaban aconteciendo, tiempos como los que hoy estamos viviendo. Y hay una profecía que se da donde Isaías dice: en medio de toda la confusión, en medio de los tiempos difíciles, en medio de la dificultad, hay una palabra de parte de Dios que Él va a enviar al Salvador para traernos paz. Yo pensé que usted iba a gritar amén. Porque en estos tiempos al que necesitamos es a Jesús. No necesitamos nada más, lo necesitamos a Él. Porque Él es nuestro admirable consejero en los tiempos difíciles, en las decisiones que usted tiene que tomar ahora. Él es nuestro admirable consejero. En la incertidumbre que usted vive, Él es el que trae la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que usted tiene no la tiene la gente del mundo. Necesitamos calentar esto. Y si usted no vive y cree la palabra, Él no puede hacer nada en su vida. Amén. Y esta serie Conociendo a Jesús es un mensaje de esperanza. Lo que profetizó Isaías en aquellos tiempos era la esperanza para el pueblo que estaba viviendo dificultad. Isaías estaba profetizando una tranquilidad, que tuviéramos confianza en aquel que ha de venir. Hoy este mensaje, la serie Conociendo a Jesús, nos está diciendo: tengamos una esperanza, porque Cristo prometió que vendrá y vendrá pronto. Amén. Hoy es el mismo mensaje de esperanza. Hoy es el mismo mensaje de esperanza que estamos recibiendo. Y para recibir ese mensaje de esperanza necesitamos buscar a Jesús, conocerlo a Él y confiar plenamente en Él. Amén. Y miren lo que sucede cientos de años después. Cientos de años después sucede algo lindo e interesante. Mateo 1, 22, 23. Y miren lo que dice Mateo 1, 22, 23. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Cuál profeta? Isaías, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a la luz un hijo, lo llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La traducción original lo que dice es que Dios en nosotros, Dios insertado dentro de nosotros. Y para referenciar bíblicamente esto, según la profecía, Isaías 7:14 relata lo que Mateo nos está diciendo. Y dice lo siguiente: por tanto el Señor mismo os dará señal, que aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Dios en usted, Dios en mí. Amén. Y es ahí donde empieza algo lindo, porque esa traducción correcta no sencillamente se fundamenta es que Dios con nosotros, sino Dios en nosotros. Amén. Cuando ese niño crece, Jesús, Yeshua, Él empieza a adquirir fama. ¿Y por qué fue la fama de Jesús? Porque Él empezó a hacer milagros, maravillas, cosas sobrenaturales, cosas que solo Jesús podía hacer. Porque Jesús era Jesús. Jesús era radical. Jesús sencillamente decidió renunciar a todo para la salvación tuya. Jesús decidió renunciar a todo para tu salvación. Y es que tenemos que entender eso, y por eso tenemos que conocer a Jesús. Cuando tenemos clara la revelación de lo que hizo Jesús por usted y por mí, es ahí donde empezamos a glorificarlo tal como Él merece honra y gloria. Amén. Cuando empieza ese ministerio, el ministerio de Jesús, había dos bandos, llamémoslo de esta forma: aquellas personas que aceptaban a Jesús y aquellas personas que no aceptaban a Jesús. Es lo mismo que estamos viviendo en estos tiempos. Hay personas que sí aceptan la palabra del Señor, hay otras personas que no aceptan la palabra del Señor. En la iglesia misma hay personas que sí aceptan la palabra del Señor, y hay otras personas que no aceptan la palabra del Señor. Amén.
Y mi pregunta es, ¿de qué parte estás tú? ¿De los que aceptan la palabra? ¿De los que aceptan a Jesús? ¿O de los que no aceptan la palabra? No me conteste, analícelo usted mismo. Hoy día seguimos cuestionando el nombre de Jesús. Hoy día seguimos con ese interrogante si es verdad o es mentira. Hoy día seguimos dudando del poder milagroso de Jesús. Y seguimos dudando que Él vendrá. Porque si verdaderamente tenemos la revelación de quién es Jesús y tenemos la convicción de que Él vendrá, nuestra actitud sería otra. Gracias por ese amén. Y le pregunto, ¿quiénes de aquí han recibido una profecía? ¿Quiénes de aquí les han dado una palabra profética? ¿La palabra se ha cumplido o no se ha cumplido? Se ha cumplido. La pastora de esta casa ha profetizado sobre muchos de nosotros. ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido? ¿Qué diferencia hay con la palabra profética de Isaías? ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Y por qué cuando se profetiza que Él va a venir y vendrá pronto, por qué no creemos, fundamentado en la actitud que tenemos que tener? Amén. Lo que la Biblia profetiza se va a cumplir en el tiempo justo. Amén. Y entre todas esas cosas, la segunda venida del Señor. Amén. Pero ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Usted se ha preguntado quién es Jesús? ¿O quién cree usted que es Jesús? ¿Se ha preguntado, se ha puesto a investigar o a cuestionar, o se ha quedado sencillamente con lo que se le dice cuando se predica aquí? Porque dicen, ok, Jesús, el nombre significa salvación, es el que vino por nosotros y fue a la cruz. Pero ¿quién es Jesús para tu vida? ¿Quién es Jesús para usted? Y esa misma pregunta la hace Jesús a sus discípulos. Hoy esa pregunta Jesús se la hace a usted. Y Jesús le dice a sus discípulos en Mateo 16, 13, 17. Y miren lo interesante de todo esto. Porque en la traducción, la Nueva Versión Internacional dice: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? ¿Quién dice el mundo que es Jesús? ¿Quién dice toda la humanidad que es Jesús? Y los discípulos le contestan, textualmente le leo: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías, otros uno de los profetas. No tenían claro quién era Él. Sencillamente la gente del mundo decía, la gente dice que eres Elías, Jeremías, uno de los profetas, pero no tenían claro quién era Él. Y aquí sucede algo interesante, porque Jesús les dice: y ustedes, mis discípulos, mi iglesia, ¿quiénes creen usted que soy yo? Y aquí sucede algo interesante. Ojo con esto. Y Pedro contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo Jesús, ojo con esta respuesta: dichoso tú, Simón, dichoso ustedes, portador de su gloria, porque esto no te le reveló ni sangre ni carne. Usted no va a conocer a Jesús por lo que yo, la pastora o cualquiera le diga, sino porque el Padre que está en el cielo te lo reveló. Para que usted pueda recibir la revelación de quién es Jesús, necesita escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro en este momento? Ojo, Pedro, aquel hombre que tú estás diciendo quién es, esa forma como la que usted dice que yo soy el Cristo viviente, no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló aquel hombre que yo escucho. Te lo reveló aquel Dios que yo escucho. La misma voz que Jesús escuchaba es la misma voz que escuchó Pedro.
para saber quién era Jesús. No sé si me estoy explicando. Pero es importante entender, porque para conocer a Jesús tenemos que conocer al Padre. Y la única forma de recibir esa revelación es entender que lo mismo que escuchaba Jesús lo tiene que escuchar usted. Lo mismo que miró Jesús lo tiene que mirar usted. Lo mismo que recibió Jesús lo tiene que recibir usted. Amén. Y es ahí donde Jesús le enseña a Pedro: si nosotros logramos conocer a Jesús, conoceremos verdaderamente quién es Dios. Dios sencillamente le habló al oído a Pedro y le dijo: ese hombre que está enfrente tuyo es el Mesías, es el Cristo, es Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y es lindo esta historia, porque es ahí donde empezamos a ver que necesitamos la revelación del cielo para conocer quién es nuestro Padre Celestial. Pero necesitamos esa misma revelación del cielo para conocer quién es Jesús. Amén. Y tenemos que empezar a crecer en eso. Tenemos que empezar a tener lo de Él. Y en la palabra nos da una historia muy interesante. La palabra nos relata una historia interesante que literalmente es lo que vivimos hoy. Porque Jesús, su mismo nombre da el significado de Salvador, y Jesús vino para salvarnos. Amén. Y la palabra en Juan 4 relata una historia interesante sobre un acontecimiento, porque Jesús siempre viene al encuentro suyo y al encuentro mío. Amén. Y es aquí donde tenemos que empezar a ver cosas lindas. El contexto histórico de Juan 4 era un contexto donde había una oposición contra Jesús. Jesús estaba empezando su ministerio. Jesús estaba empezando a caminar en su ministerio, y los fariseos empezaron a levantar contra él. Y Jesús toma una decisión. Jesús dice: yo necesito irme de aquí, de Jerusalén a Galilea, porque no es el momento que yo me le enfrente a los fariseos. Hay tiempos y momentos, hasta Jesús mismo lo entendió. Y Jesús se va camino a Galilea. Y es interesante porque había una popularidad tan grande de Jesús. Había una popularidad muy grande de Jesús. Y la popularidad se radicaba o se enfatizaba en lo que hacía Jesús, la sabiduría que tenía, los consejos que daba, de la forma que hablaba, del testimonio que daba. Y ojo, hablaba lo contrario a lo que los fariseos enseñaban. Entonces estaba esa gran oposición contra Jesús. Pero Jesús tuvo que tomar la decisión de decir: no es el momento de que yo entre en escena. Llegará el momento. Y en la historia de Juan 4, vámonos al versículo, vamos a leer del versículo 1 al 9. Y quiero que se concentre en lo que aconteció en esta historia. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Jesús bautiza a sus discípulos y los instruye que para que bauticen a otros. Salió de Judea y se fue a Galilea. Ojo con esto. Para salir de Judea, para llegar a Galilea, habían varios caminos, pero había un camino más corto, y era irse por Samaria. Ojo con esto. Versículo 5. Vino pues a la ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Dijo a su hijo que junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José. Ojo con esto. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta. Jesús en su humanidad sentía hambre y sentía sed, como usted siente hambre y como usted siente sed. Él caminó, él anduvo,
Y por más largo que fuera el camino y por más Jesús, él era hombre, carne, y se cansaba y tenía sed. Entonces él llega a ese lugar, ve el pozo y se sienta a descansar. Ojo con esto. Jesús físicamente padecía de hambre, padecía de sed, pero también hay un alimento que es para el alma, y es el alimento espiritual. Amén. El alma necesita agua y alimento, pero espiritual. Amén. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Jesús está sentado en el pozo y llega esa mujer y Jesús le dice: hey mujer, dame de beber. Y ojo con lo que sigue. ¿Por qué Jesús estaba solo? Los discípulos se habían ido al pueblo a comprar alimento. Y el versículo 9 dice lo siguiente: y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Esto es interesante, porque muchas veces leemos esa historia y no entendemos del por qué los judíos no se llevaban con los samaritanos. Y es importante entender este contexto, porque es ahí donde entendemos que Jesús vino por todos, no por una especie en especial. Esta mujer le dice a Jesús: ¿por qué tú, siendo judío, me hablas? La historia cuenta que después de que el reino del norte y su capital Samaria cayera en manos de los de Asiria, deportaron a muchos judíos. Y entonces trajeron a muchos extranjeros a Asiria para que esos extranjeros vinieran a ayudar y que fomentaran la paz. Los trajeron para ayudarlos a mantener todo el conflicto en tranquilidad, en paz. Y resulta lo siguiente: que esos extranjeros se empiezan a casar con mujeres de Judea, o hombres con mujeres extranjeras. Y entonces nace una raza mixta, que son los de Samaria. Entonces los de Judea decían: no, esta raza no es de nuestra raza, no son de Judea, no son judíos originales. Y entonces Jesús tiene esa conversación con esa mujer, y esa mujer le dice eso a Jesús. Pero Jesús es Jesús. Jesús no se fue por ese camino por casualidad. No hay casualidades. Él se fue por ese camino por un propósito específico, porque ellos eran parte del propósito de la salvación de Jesús. Ojo con esto. Seguimos. Cuando Jesús llega, la mujer le dice: pero ¿por qué tú me hablas? Entre judíos y samaritanos no hay química. Y Jesús le dice, Jesús le dice, vamos al versículo 10: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Está la conversación y Jesús le dice a la mujer: dame de beber. Y ella le dice: ¿por qué usted me habla si usted y yo no deberíamos hablar? Se supone que usted y yo estamos en conflicto. Y Jesús le dice: si tú supieras quién soy yo, más bien tú me pedirías agua a mí. Amén. Y esto es interesante, porque ¿qué es lo que le pedimos a Jesús? ¿Qué es lo que verdaderamente tú le pides a Jesús? Los relatos históricos de la Biblia nos enseñan cosas interesantes
Porque en la actualidad nos enfocamos en pedir cosas materiales al Señor. Y los relatos históricos nos enseñan que generalmente lo que Jesús nos quería dar era vida y vida eterna. Y esta mujer enfocaba su necesidad en algo material, en algo físico y no en algo espiritual. Amén. Versículo 11. Y la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar el agua del pozo, es hondo, y de donde pues tienes el agua viva. Si bien es cierto, sí, Jesús no tenía nada en sus manos, y esta mujer le dice: hey, ¿con qué vas a sacar esa agua que tú dices que me vas a dar? Oiga el argumento que tiene esa mujer con Jesús. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cuando usted necesita lo material, cuando usted pide lo material, sigue teniendo la necesidad de seguir pidiendo lo material. Usted le ora a Dios por un carro y Dios le da el carro. Meses después, años después, usted sigue orando por otro carro, uno más nuevo, más grande, más bonito. Eso no está mal, pero enfocamos nuestras oraciones en eso. Ya te dio un carro, pero como no te sustentó, quieres otra cosa, otro mejor, otro carro, 2 carros, 3 carros. Respondió, versículo 13, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Y ojo la respuesta de la mujer. Y la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Ella no estaba entendiendo lo que Jesús le estaba diciendo. Ella le dice: pues Señor, dame de esa agua para yo no tener que venir más aquí. Pero si conocemos el contexto de esta historia, esta mujer estaba en una condición de pecado. Y entonces cuando ella llega a ese pozo, llega a una hora no acostumbrada a ir a sacar agua de los pozos. Y los pozos generalmente estaban a la orilla de las calles principales de la ciudad. Y este pozo estaba en un lugar específico. Y ella llegó a la hora sexta. La hora sexta significa a mediodía. Y se acostumbraba a ir a los pozos a sacar agua, ya sea en la mañana o en la tarde noche. Y esa mujer llegó a una hora inusual. ¿Por qué llega a esa hora? Porque ella no esperaba a nadie ahí. Y en el momento menos esperado es donde nos encontramos con Jesús. Cuando usted menos se lo imaginó, Yanka, te encontraste con Jesús. Cuando menos se lo esperaba usted, se encontró con Jesús. Pero ese encuentro no era un encuentro común y corriente. La característica de este pozo no era un pozo de manantial. Cuando alguien hace un pozo, busca un manantial subterráneo o una corriente subterránea, para que cuando usted cabe el pozo, ese pozo se llene por la corriente subterránea, por el manantial. Pero ese pozo era diferente. Ese pozo, para que sea llenado, tenía que haber caído lluvia, agua de lluvia, o se llenaba con el rocío de la noche. Quiere decir que eso era una agua estancada, era una agua que no corría, que no fluía. Era una agua que caía y ahí se quedaba. Amén. Ahora bien, la mayoría de los pozos, vuelvo y repito, estaban
situados afuera de la ciudad. Y eran 2 veces al día que las mujeres salían a recoger agua, ya sea en la mañana o en la tarde noche. Pero esta mujer llega a la hora sexta. Eso es lo que explican los estudiosos de que era la hora del mediodía. Y se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice: si tú bebieres del agua que yo te quiero dar, no tendrás sed jamás. Ojo con esto. La mujer no estaba conectada espiritualmente con Jesús, porque cuando ella le dice: dame de esa agua para no tener sed más, para no venir más aquí, ella estaba tratando de encubrir, de esconder su pecado. Y Jesús no trabaja así. Jesús, si bien es cierto, vino a calmar tu sed, Jesús verdaderamente vino a darte esa paz, pero Jesús también viene para confrontarte con tu pecado. Amén. Y cuando decidimos beber de esa agua, es donde viene la exhortación de Jesús a nuestra vida. Y cuando viene la exhortación de Jesús a nuestra vida, viene la liberación y viene la salvación. Amén. Seguimos en Juan y vayamos al versículo 16. Jesús le dijo, después de todo el argumento, y la mujer le dice: dame de esa agua. Jesús le dice: llama a tu marido y que venga acá. Siguiente versículo, la mujer le contesta, 17. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Siguiente versículo. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Ella quiere del agua, pero para que usted reciba a Jesús tienes que quitar el pecado. Voy a ser muy respetuoso. No porque usted está aquí, usted ha recibido de Jesús. La condición para recibir de Jesús es arrepentirse y alejarse del pecado. Amén. Siguiente versículo 19. Y le dijo la mujer: Señor, parece que tú eres profeta. ¿Sabe qué sucede cuando usted confronta a alguien con el pecado? La persona a la que usted está confrontando le empieza a cambiar la historia y le mete otro argumento para salirse del contexto de lo que Jesús quiere que usted deje. ¿Sí? Porque esta mujer empezó a hablar de otra cosa que nada que ver con lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús lo que le está diciendo: si tú dejas ese pecado, vas a poder tomar del agua que yo te quiero dar, y esa agua te va a dar vida eterna. No consistía en lo que usted va a beber, consistía en lo que usted tiene que dejar para lo que va a entrar en su vida. Y ojo con esto, porque es importante empezar a entender estas cosas. Cuando se decide beber de Jesús, Él te va a pedir que entregues lo que no va a permitir que Él entre a su vida. Es ahí donde tenemos que decir: yo necesito dejar por completo, arrepentirme verdaderamente del pecado, para que entre aquel que yo quiero conocer en mi vida, Jesús nuestro Salvador. Cristo no vino a cambiar la dificultad, no vino a cambiar la circunstancia. Dificultades vamos a tener siempre, circunstancias vamos a tener siempre. Él vino a cambiar nuestro interior. Él vino a cambiar lo que hay dentro de nosotros, para que podamos enfrentar el desafío de aquellas cosas que son difíciles para nuestra vida. Él nos va a dar el poder.
y nos va a la facultad en el nombre de Jesús para poder enfrentar aquellas cosas. Pero tenemos que apartarnos de esas cosas malas para que Él venga a trabajar en nuestro interior y poder tener la frente en alto y decir: yo tengo a Jesús dentro y no importa la dificultad, no importa la circunstancia, porque a pesar de eso yo voy a caminar y voy a ver al invisible y voy a caminar al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, y garantiza que usted va a tener salvación y vida eterna, porque correrán ríos de agua viva en tu ser. Amén. Para que Jesús actúe en tu vida y calme tu sed, tienes que dejarlo, lo que te está dañando, el pecado, pequeño o grande, pecado pequeño o pecado grande. Tienes que dejarlo. Tienes que dejarlo. Tienes que dejarlo. Jesús te está exhortando hoy. Solo usted sabe lo que usted está haciendo mal. Solo usted sabe el pecado que usted tiene. Y hoy Jesús te está diciendo: para conocerme verdaderamente hay cosas que tienes que dejar. Amén. Y veamos lo siguiente. Vamos al versículo 20. Porque mire la conversación que le cambia esta mujer a Jesús. Jesús le está hablando de que tiene que dejar el pecado de estar con 5 maridos, con 5 hombres. Y mire lo que sucede. Porque ella llega y le cambia el argumento de la conversación y le dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le está hablando del pecado que ella tiene que dejar, y ella le cambia la conversación y le dice: hey Jesús, pero nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes los judíos dicen que no. Ojo con eso. Sigo leyendo, 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La palabra dice que la salvación va a venir de un judío. Jesús era el judío, el Mesías. Sigo leyendo. Versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Este versículo es lindísimo y famoso, y los ministros de adoración lo usan mucho, y cuando la iglesia se le dice: ¿dónde están los verdaderos adoradores que adoran a Jesús en espíritu y en verdad? Y todo el mundo: amén, aleluya. Vamos despacito. Versículo 24 dice lo siguiente: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que lo adoren. Jesús le está diciendo a esta mujer: ok, me estás cambiando la conversación. Pero Jesús es tan sabio y le dice: oye mujer, no es donde tú le adores. No hay lugar para adorar a Jesús. Es la forma como tú le vas a adorar. Si tú adoras a Jesús y si no dejas ese pecado, esa adoración no vale nada. Puede ser en el templo más lindo, en el monte más alto, pero si tú no dejas el pecado, esa adoración no vale nada. Para poder adorar a Jesús en espíritu y en verdad, necesitamos dejar el pecado. Y ojo con esto. Y Jesús le dice: no es el lugar donde tú adoras,
puede ser judío, puede ser samaritano, puede ser mixto, puede ser mulato, puede ser chino, puede ser negro, puede ser el que sea. Pero si no deja el pecado, su adoración no es en espíritu y en verdad. Se me están yendo los amenes. Jesús exhorta a la mujer, pero Jesús nos exhorta hoy a nosotros. De una vez por todas tenemos que dejar lo que sabemos que es incorrecto. Amén. Cada vez que llega la exhortación a la vida de alguien, buscamos la tangente para salirnos y cambiarle el tema a Jesús. Satanás ha envuelto tanto a la humanidad en tanto pecado que pensamos que lo que estamos haciendo no daña a nadie, no hace nada malo. Y lo que no sabemos es que nosotros mismos estamos cavando el hueco para ser sepultados. Amén. Pero veamos nuevamente. Jesús vuelve y repite, voy otra vez con el 20 al 24. Nuestro Padre adora en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesús está buscando a aquellas personas que están decidiendo dejar el pecado para convertirlos en adoradores. ¿Cómo yo me convierto en un adorador en espíritu y en verdad? La única forma es llenándome de lo que Jesús me quiere dar. ¿Usted no me está entendiendo? Jesús le pide a la mujer agua, porque Jesús en el propósito que buscaba era llevar el evangelio a Samaria. Y Jesús le dice a esa mujer, hey, dame agua. Esa mujer le hace un argumento, y esa mujer sabía que estaba en una condición incorrecta, que estaba en pecado. Jesús lo sabía, y Jesús le dice, oye mujer, yo tengo una agua que te va a quitar la sed de por vida y te va a dar vida eterna. Si verdaderamente bebes de esa agua, si verdaderamente bebes de mí, vas a ser una mujer diferente, vas a ser una persona diferente. Pero esta mujer estaba enredada en lo que Satanás la había enredado, y Jesús la confronta con el pecado y le dice, oye, deja ese pecado para que tú puedas recibir de esa agua verdaderamente. Pero esa mujer estaba envuelta en el pecado, y entonces empieza a argumentar con Jesús. Cuando usted argumenta con Satanás, empiezas a sentarte en la mesa del enemigo y no puedes salir de ahí. Entonces Jesús muy sabiamente le dice, ok, no entiendes lo que te estoy diciendo, pues te explico esto de esta forma. Si tú quieres adorar en este monte o en Jerusalén, donde sea que tú quieras adorar al Dios viviente, lo primero que tienes que hacer es dejar el pecado. Y cuando dejas el pecado, es ahí donde puedes beber de mí, y es ahí donde el río de agua viva empieza a fluir en tu vida. Y cuando tú fluyes, es ahí donde estás en espíritu y en verdad, y verdaderamente Dios te encuentra. No importa la circunstancia, no importa la condición, arrepiéntete y Él se mete en ti. Tomas aguas de Él, ríos de agua viva fluyen dentro de ti, y empiezas a adorar en espíritu y en verdad, porque son tales adoradores los que Él busca. Amén. Gloria a Dios. Necesitamos conocer a Jesús, necesitamos recibir de Él. Porque ¿qué representa el agua? El agua representa la fuente de vida, la energía. El agua como don sagrado tiene un significado lindo y especial. El agua te purifica,
te trae renovación, liberación, fertilidad y abundancia. Amén. Y mire lo que dice, versículo 25. Porque mire la contestación de la mujer. Y le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado Cristo, el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Esa mujer todavía no había entendido, pero sabía que había una profecía. ¿Cuántos sabemos que hay una profecía de que Él viene? Pero seguimos en la condición de esa mujer, argumentando y no querer dejar el verdadero pecado que tenemos para recibirlo de Dios, para recibirlo a Él cuando Él viene. Y Jesús se destapa y le dice, Jesús le dijo: de aquel que usted habla, ese soy yo. Si lo vemos en la actualidad, ¿de qué forma nos han presentado a Jesús? De 1000 formas nos han presentado a Jesús. ¿Y sabe qué hacemos muchos? Le damos la espalda. ¿De qué forma nos han presentado a Jesús? De 1000 formas. ¿Y cómo ha actuado Jesús en nuestra vida? De 1000 formas. Jesús ha tenido que hacer milagros creativos para atraerte, y ni aún así consagras tu vida a Él. Ni aún así dejas lo que tienes que dejar para que Él pueda entrar en ti como ríos de agua viva, para que tú le puedas adorar en espíritu y en verdad. Amén. La mujer sabía que había una profecía. La mujer sabía que había una declaratoria que iba a venir el Cristo viviente. Si usted sabe que el Cristo viviente viene pronto, yo creo que usted se ponga en pie. La de 11 minutos. Esta mujer sabía que el Mesías sería enviado, pero optó por estar en pecado. Necesitamos conocer a Jesús y entender cómo Él nos habla y qué quiere que aprendamos. Tenemos que entender qué es lo que Él quiere darnos. ¿Y saben lo que Él quiere darnos? Juan 7, 37, 39 dice lo siguiente: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Usted cree en Jesús? ¿Usted quiere que Él le dé de esa agua viva? Es necesario que usted se lo diga al Señor. Necesito adorar. Vamos, ¿qué tal si usted se lo dice a Él? Dame de beber de tu manantial. Pídeselo a Él.